buenos días, iglesia. Dios les bendiga en esta mañana. ¿Cómo se sienten? Qué bueno. Siempre es un gozo, un privilegio llegar a la casa de Dios, juntos como hermanos, como familia, a proclamar sus virtudes. Seguimos desarrollando, predicando el libro de Romanos. Hemos culminado el primer capítulo, luego de 5 sermones, con una idea clara del apóstol Pablo sobre la intención de esta carta y un, diríamos, primer tema introductorio a la carta que coloca la condición humana en perspectiva. El apóstol Pablo nos ha mostrado de que el hombre, la humanidad, es una humanidad que está perdida sin Cristo. Es una humanidad que aborrece a Dios por naturaleza y es una humanidad que vive y ama los deseos egoístas, pecaminosos de su vida. Y que la impiedad tiene básicamente estas dos características. Una humanidad que rechaza al conocimiento pleno de Dios y una humanidad que abraza, que le gusta vivir para sus deseos. El apóstol Pablo quiere dejar clara la claridad suficiente en la mente de la iglesia en Roma para la situación que se está dando en la iglesia. Él quería descalificar a todo el mundo para que entendiéramos el evangelio. La iglesia en Roma tenía que entender de que nosotros realmente hemos sido salvados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que hemos sido salvados por la fe que nosotros podemos depositar en nuestro Señor Jesucristo. Y por esto él puso de entrada la condición humana. Partiendo de ahí, el apóstol inicia el capítulo 2 entonces, tratando o explicando las razones por las que tú y yo no estamos calificados entonces para juzgarnos el uno al otro. Si todos estamos en esa condición pecaminosa, entonces estamos descalificados para juzgar a otros. Así que vamos a mirar en esta mañana capítulo 2 de Romanos, verso 1 al 16, para comprender o iniciar a comprender un poco la justicia de Dios, la justicia perfecta de Dios. Porque Pablo quiere que la iglesia comprenda esto. Que los judíos y los gentiles entiendan que nadie es mejor que nadie, que no hay acepción de persona, que solamente Dios es digno y justo para juzgarnos a nosotros. Así que leemos Romanos capítulo 2, verso 1 al 16. Y si usted tiene o no tiene, perdón, una Biblia, por favor, levante su mano para que podamos darle un ejemplar de la palabra de Dios y usted pueda acompañarnos en esta mañana. Dice Romanos capítulo 2, verso 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quieras que sea tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra todos los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a lo que tal hace y hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna
a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuanto a los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Y gracias porque solo hay uno digno de juzgar nuestras vidas, y es Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque no hay acepción de personas. No importa si es judío, no importa si es gentil, todos seremos juzgados por ti conforme a lo que hayamos hecho, Señor. Permítenos ser humildes para mirarte a ti y darte a ti el privilegio de juzgar. Y enséñanos a mirar a nosotros de la manera correcta. Porque en la iglesia, Señor, nadie es más santo que nadie, ni nadie es mejor que nadie. Aquí todos estamos reconociéndote a ti como el único Dios verdadero, el único perfecto, el único que no tiene señalamientos, el único que es digno realmente de señalar eres tú, Señor. Permítenos como hermanos amarnos, fortalecernos, animarnos a la obediencia. Y elimina de nosotros los juicios que puedan condenar la vida de un hermano aquí en la tierra, Señor. Líbranos del error. Líbranos, Señor, del orgullo. Permítenos mirar hacia adentro siempre, recordando lo que tú también has hecho por nosotros. Bendícenos en esta mañana, bendice a aquellos que nos visitan, Señor. Que tu palabra pueda hablar a sus vidas y que ellos puedan ser también transformados por ella. Y bendice a tu iglesia, aquellos que ya han entendido el evangelio, para que nosotros podamos vivir dignamente delante de ti, Señor, conforme a tu evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, lo que acabamos aquí de leer en esta porción es parte del antídoto que el apóstol Pablo tiene que aplicar a la iglesia en Roma. Y comienza de manera clara y puntual a hablar de judíos y gentiles. Porque el problema en Roma es que los judíos y los gentiles están peleando entre ellos. Hay una situación. Los judíos se creen que son dignos, que son elegidos, son un pueblo especial y por lo tanto entonces ellos tienen ciertos privilegios sobre los gentiles. Los gentiles tienen un problema de reconocer también que ciertamente el judío tiene un privilegio delante de Dios. No porque son judíos, sino porque Dios ha prometido a este pueblo algunas cosas que va a cumplir, porque Dios no violenta sus promesas. Dios no se olvida de las promesas que le hace a su pueblo, ni a nosotros tampoco. Él cumple todo lo que dice. Entonces hay cosas que ellos como cristianos ahora, viviendo el evangelio, tenían que entender. Pero se estaba dando una situación dentro de la iglesia. Y es que habían juicios, condenaciones entre ellos, determinando sobre la vida de los hermanos. Este tema, este error de sentirnos que somos más dignos o especiales que otros, viene desde el inicio de la iglesia. Desde que se formó la iglesia, cuando comenzó este tema a surgir. Algunos creyéndose más dignos o especiales que otros hermanos en la congregación. Los judíos como elegidos tuvieron dificultad de comprender el evangelio por esto.
No entendieron que Cristo abrió la oportunidad para todo el mundo, para hacernos pueblo, para hacernos hijos adoptados en su sangre. Tenían problemas. Ellos pensaban que eran muy exclusivos. El tema del reino de Dios, ellos estaban con un celo hacia esa posición delante de Dios. Se consideraban privilegiados por ser apartados, por ser elegidos como pueblo de parte de Dios. Así que ellos, comparados con los gentiles, teniendo a Dios como Dios, las leyes de Dios, evidentemente sus normas, sus culturas, pues eran muy diferentes a los pueblos paganos y gentiles. O sea, el judío tenía, diríamos, cierto ego, porque yo sí adoro al Dios verdadero. Ustedes, los pueblos gentiles y paganos, adoran dioses. Nosotros somos realmente más especiales que ustedes. Cierta jactancia porque ellos estaban sirviendo al Dios verdadero. Imagínense eso, desde la antigüedad, este pueblo elegido por Dios, con una relación directa con Dios, el único pueblo que podía hablar con Dios y tener una relación con Dios, los judíos, nadie más en la tierra con este privilegio, llega a Cristo, muere por la humanidad, viene con el nuevo pacto y le da la oportunidad a todo el mundo. Y ahora todos nos sentimos hijos de Dios. Y ahora todos nos sentimos que podemos ser parte de ese pueblo. Para un judío esto era un poco inaceptable. Por otra parte, los gentiles querían ignorar entonces que Dios realmente a este pueblo le había dado la oportunidad, el privilegio, las promesas de ser el pueblo de él. Y la palabra dice en Deuteronomio que Dios no hace esto porque los judíos eran mejores que los pueblos paganos o eran mejores que los gentiles. Dios hizo eso por la promesa hecha a Abraham. Dios hizo eso por su soberanía, porque Él determinó que iba a ser así. Así que el apóstol Pablo hará una revelación de la justicia perfecta de Dios, partiendo de que nuestra condición humana nos descalifica para ser jueces en la vida de los demás. Así que, hermanos, nadie tiene derecho de juzgar a otro. Básicamente es la conclusión de esta porción. Ninguno de nosotros se nos ha dado la potestad de condenar, sentenciar o juzgar la vida de alguien. ¿Qué pasaría si usted, al llegar a una corte, imaginemos que usted tiene una situación legal y usted llega a la corte y se encuentra en la silla como juez a un narcotraficante reconocido o a un estafador? Que usted se tocó a mantequilla ya. Usted entra a la corte y está mantequilla ahí con su sombrerito y su martillo ahí. Entonces, ¿qué fue lo que usted hizo? ¿Qué usted pensaría si usted llega a un juicio y quien está ahí delante de usted sabe muy bien que no tiene las condiciones para emitir un juicio delante de usted? Así como nos reímos, pues es lo mismo que Pablo quiere que nosotros entendamos como iglesia. Ninguno de nosotros puede sentarse en la silla para determinar sobre la vida de nadie en la iglesia. Pablo necesitaba que la iglesia en Roma entendiera esto. Hermanos, ustedes no están para juzgar. ¿Y por qué? Y Pablo da en esta porción 4 razones por las que tú y yo no podemos juzgar la vida de otra persona. Y en primer lugar, él dice en el verso 1 que todos nosotros fallamos. Y él de una vez nos coloca en igualdad de condición. Todos fallamos. Verso 1 al 2 dice, por lo cual eres inexcusable. ¿Por lo cual qué? Recuerden todo lo que él dijo sobre la impiedad, ¿verdad? Que la humanidad está de espalda a Dios y es una humanidad egoísta que vive para sus deseos. Por lo tanto, él dice, con esta condición de ustedes como humanidad, por esta condición de nosotros los hombres, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas.
Pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Hay una diferencia entre el juicio que nosotros emitimos hacia otra persona y una diferencia ante el juicio que Dios emite. Dice que el juicio de Dios es según verdad contra los que practican pecado, contra los que viven de espalda a Él. Pero nosotros, dice el verso 1, no hay pretexto, no podemos evadir con pretexto poder juzgar a otro. Hermanos, tenemos que ser sinceros, a ninguno de nosotros nos gusta que nos señalen y nos juzguen. ¿A cuánto les gusta que les juzguen? Que emitan una opinión, una sentencia sobre usted. No, usted es tal cosa. Usted es un irresponsable. Usted es un qué sé yo qué. Ay, gracias por decírmelo. Qué gozo. Gracias. ¿Verdad? Esa no es la reacción de nosotros. Cuando alguien emite juicio, sentencia sobre nuestras vidas, nuestra reacción normalmente no es la correcta. Porque ninguno de nosotros sentimos que esa persona o cualquier persona que pueda sentenciar no tiene las condiciones para hacerlo. Porque como dicen por ahí, yo cojeo de una pata, pero usted cojea de la otra. Entonces, cuando andamos cojos todos, es difícil colocarse en la silla del juez para emitir sentencia. Todos, hermanos, dice Pablo, todos nosotros estamos en una misma condición. No tenemos excusa, no tenemos pretexto para juzgar. Estamos descalificados para ser jueces. ¿Por qué? Porque en lo mismo que juzgo, fallo. Grado menor, mayor, menor, pero fallamos. Criticamos al mentiroso, pero hablamos mentira. Que no sea como él, que no sea la cantidad de veces, que no sea tan evidente, que sea algo oculto, que sea algo que nadie sabe, pero mentimos. Repudiamos al hipócrita. No quiero saber del hipócrita, pero somos hipócritas muchas veces, en grado mayor, en grado menor, pero fallamos, hermano, en las mismas cosas. Y si usted evalúa los pecados de los demás, en grado menor o mayor, usted y yo fallamos en las mismas cosas. Y esta es la situación por la que Pablo le está diciendo a la iglesia, ustedes no están calificados, no están con las condiciones necesarias para emitir un juicio. ¿Qué es juzgar? Juzgar tiene que ver con sentenciar, condenar, castigar o determinar lo que el otro merece. Dios no nos ha llamado como cristianos a hacer esto en la vida de otras personas. No somos los jueces. Dios sí es juez y justo. Y dice que Dios hace según las cosas, según las verdades de Él, según la verdad. Y que Él es un juez justo. Nadie se va a escapar del juicio de Dios. Ahora, siendo Dios soberano y teniendo la capacidad, Él determina sobre la vida de los demás cómo va a pagar a cada uno. Entonces yo no te quiero decir que yo no me puedo meter en la vida de mi hermano. Sí, métase. Porque también hay un tema ahora que no podemos confrontar a un hermano y decirle, mira, tú estás fallando en esta cosa. No es no exhortar al hermano, no es no reprender al hermano. La Biblia nos manda a reprendernos, a exhortarnos unos con los otros. O sea, no es que yo te voy a ver en pecado y te voy a dejar que tú te trayes y te pagues tus consecuencias. No, yo te voy a decir que tú estás en pecado. Decirle a un hermano, tú estás mintiendo, no es juicio. Hermano, tú tienes que arrepentirte de tu pecado. Lo que estás haciendo no le agrada a Dios, no es condenación, no es un juicio para tu vida. Es una exhortación, es una advertencia que como hermano yo tengo que hacerte para ayudarte a la santificación progresiva. Pero a veces cuando un hermano se acerca a nosotros a decirnos, mira hermano, tú estás fallando, no me juzgue. Tú no eres quien para decirme que yo estoy pecando. Sí, yo soy tu hermano. Y la Biblia me manda a decirte cuando tú estás pecando que tengo que decírtelo.
Yo no voy a emitir una sentencia en tu vida, no te voy a mandar al infierno, no te voy a sentenciar como hermano, ni te voy a colocar en una casilla ahí de pecador, pero yo te voy a exhortar, yo te voy a amonestar. Y quiero hacer la aclaración porque a veces nosotros no integramos la palabra de Dios en su totalidad. Yo no tengo la capacidad de juzgar tu vida, pero yo tengo la capacidad de exhortar tu vida. Porque la palabra de Dios nos manda, hermanos, a hacer esto. Y Pablo no está refiriéndose a esto, Pablo está refiriéndose a un tema de emitir juicio, condenación, castigo, determinación sobre los hermanos. Así que, hermanos, tenemos que exhortarnos, amonestarnos para ayudarnos al crecimiento espiritual. Cuando tenemos actitudes pecaminosas, esto no es juzgar, es una diferencia. Así que esta razón es porque todos fallamos y todos necesitamos el uno del otro para poder vivir para nuestro Dios. El juicio de Dios es único y verdadero contra toda la impiedad. No puedo juzgar porque hay uno que se encarga de hacer esto. Hay un juez ya hay una persona en la silla. Cuando vamos a las cortes o vemos un juicio en la corte, no miramos incluso jurados y otros jueces, pero uno solo emite la sentencia. Una sola persona es el responsable de determinar sobre el delito. Y esa silla en la iglesia le toca a Jesucristo. Ninguno de nosotros tiene ese espacio, ese lugar para hacerlo con la iglesia. Y la razón por eso, hermanos, es que Cristo tiene un juicio único, verdadero. El verdadero juicio. Usted a veces yo miramos a alguien y dice, pero wow, y qué raro que Dios no le ha pagado a esa persona como, ¿verdad? No le ha pagado como usted y yo entendemos que Dios debería estar haciendo. ¿Y por qué Dios permite que esa persona haga tanta maldad y mira y no le pasa nada? No hacemos eso, ¿verdad? Humanamente usted está mirando a alguien desobediente a Dios, contrario a Dios, haciendo maldad en la tierra y usted está, ¿y por qué Dios no ha castigado a esta persona? Porque nuestra mente, nuestro juicio dice, lo que merece es castigo, cárcel, muerte. Pero el juicio de Dios es diferente. El juicio de Dios es según toda verdad. Usted y yo no podemos tener la verdad de ningún evento que suceda en la vida de alguien. Porque hay cosas que solamente Dios conoce en la vida de esa persona. Hay procesos que solamente Dios lo está llevando a cabo en la vida de esa persona. Habrá un momento donde Dios emitirá su justicia y su juicio sobre la vida de esa persona, pero es Dios como juez que está evaluando la vida de cada uno de nosotros para determinar en qué momento Él va a emitir juicio sobre nosotros. Pero el apóstol está diciendo que el juicio de Dios, contrario al de nosotros, que queremos paga por la falta, el juicio de Dios es diferente y lo vamos a mirar más adelante. El juicio de Dios es según bondad. Dios es diferente, hermano, a nosotros. Y por esto, como Él es perfecto, Él es verdadero y es justo, tenemos que dejar el juicio a Dios sobre la vida de cualquier hermano en la iglesia, sobre la vida de cualquier persona en la tierra. El juicio es de Dios y Él lo hará conforme a su carácter como Dios. Así que en primer lugar, no debemos de juzgar, hermanos, porque todos nosotros fallamos. Y esto nos descalifica para juzgar la vida de otra persona. En segundo lugar, el apóstol Pablo le dice a la iglesia que todos un día vamos a ser juzgados. Entonces yo no tengo que juzgar, yo no tengo que preocuparme por emitir sentencia, porque un día todos vamos a estar ante la presencia de Dios y vamos a ser juzgados. Entonces ya yo tengo que descargarme de este problema, eso es un tema con Dios. Dice el verso 3 y 4. Y Pablo hace una pregunta afirmando ciertas verdades. Dice, ¿y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿Piensa esto tú, hombre? ¿Pensamos nosotros que escaparemos del juicio de Dios?
Hermanos, nadie va a escapar del juicio de Dios. Y señalando a otros, no vamos a disminuir ni reducir nuestras faltas. Es común que queramos sentirnos mejor señalando el pecado de los demás. Pero nadie escapará del juicio de Dios. A veces, señalando y resaltando las debilidades y pecados de mis hermanos, yo me hago más justo. ¿No es así? ¿Qué yo gano con juzgar el pecado y la vida de mis hermanos? Ser más bueno. Y a veces en la iglesia ocurre esto, y estos hermanos estaban tratando de justificar su pecado, señalando el pecado de los demás. Y Pablo está advirtiendo, hermanos, ¿ustedes piensan que ustedes van a escapar por esto del pecado? ¿Ustedes piensan que el juicio de Dios no va a llegar a ustedes por juzgar a otro, por resaltar la maldad de otros? ¿No va a llegar el juicio a ti? Piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a lo que tal hacen y hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Hermanos, juzgar a otros no te va a limpiar. No vas a ser más santo, no vamos a ser mejores que ellos porque podemos mostrar más el pecado de ellos que el nuestro. Nadie escapará del juicio de Dios, dice el apóstol Pablo. En el verso 4 hace otra interrogante. ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Y aquí está la diferencia. Esta es la diferencia. Dios nos va a juzgar a todos, pero contrario a lo que nosotros hacemos, que señalamos para sentirnos mejor, Dios juzga conforme a su carácter de un Dios santo. Según las riquezas de sus bondades, de su paciencia, longanimidad, para llevarnos ¿a dónde? Al arrepentimiento. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es el juicio verdadero de Dios? ¿Cómo es la justicia perfecta de Dios? La justicia perfecta de Dios es un proceso que Dios utiliza en nuestras vidas para llevarnos al arrepentimiento. La justicia imperfecta del hombre es un proceso que nosotros realizamos para aplicar una sentencia en la vida de los hombres. ¿Usted está mirando la diferencia? Los hombres, nuestra justicia concluye en aplicar consecuencia, aplicar castigo. El proceso de la justicia de Dios, dice Pablo, menosprecias las riquezas de su benignidad, menosprecia la paciencia de Dios, menosprecia la longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Hermanos, ¿menospreciamos realmente el corazón de Dios cuando se trata de juzgar a otra persona? Este es el problema. Nosotros ignoramos quién es Dios. Al no conocer la plenitud de Dios, su corazón y la manera en que Dios trabaja, nosotros entonces bajamos el estándar de Dios, lo colocamos en nuestra mente y emitimos juicio conforme a lo que nosotros como humanos pensamos. La consecuencia, hombres imperfectos emitiendo juicios y sentencias sobre la vida de los demás. Lo más lógico, que el que roba lo maten, que el que atraque lo metan preso. Humanamente no pensamos en un proceso de arrepentimiento para aquel que ha fallado. Humanamente no tenemos la paciencia para esperar que esa persona reconozca su falta. Pero Dios es diferente. Y ahí viene el problema.
Tú y yo tenemos que parecernos más a Dios y menos a nosotros. Hoy es tiempo de nosotros cambiar la manera de mirar a los hermanos para aplicarle un poquito más de lo que Dios es. Saber que Dios es más paciente. Yo tengo que ser más paciente con mis hermanos cuando fallan. Saber que Dios es bueno, que es bondadoso para con aquellos que fallan. Tú y yo también tenemos que ser pacientes, bondadosos, buenos, para llevar a esa persona a cambiar lo que está pasando en su vida. Porque ese es el carácter de Dios. Y yo le pregunto a ustedes, yo no sé usted qué ha experimentado en su vida personal, en su relación con Dios. Pero yo soy testigo y doy más que testimonio de que esa paciencia y esa bondad ha estado en mi vida, en mis pecados, en mis malas decisiones, en las cosas vergonzosas de mi vida. Yo he visto a ese Dios paciente, bondadoso, llevándome a arrepentimiento. Yo no sé si usted ha experimentado eso. ¿Usted ha experimentado eso? Entonces, así como Dios ha tratado nuestros pecados, nuestras malas decisiones y trabaja y no nos desecha, ni nos manda al infierno, ni nos quita la vida eterna, ni nos hace un juicio conforme a lo que nos corresponde. Porque si la paga de pecado es muerte, tendríamos que morir en el mismo instante. Y punto, ya. Y Dios no es malo, porque su palabra lo dice. Pero ¿sabe qué hace Dios? Él es paciente. Él nos ama. Él es bueno. Él quiere que vayamos al arrepentimiento nuevamente y conectemos con su comunión con Él. Y fallamos todos los días. Y adivine quién está ahí, lleno de paciencia y de bondad para con nosotros. Dios. Por eso tú y yo no debemos de juzgar. Simplemente tenemos que recordar lo que Dios ha hecho en nosotros cada día. No olvidemos esto, hermanos. No olvidemos esto. A mi esposa frecuentemente yo le recuerdo esto. ¿Qué hacemos con nuestros hijos? Lo mismo que hace Dios con nosotros. Es lo mismo que tenemos que hacer con nuestros hijos. Lo mismo. Lo único que tenemos que hacer es no olvidar lo que Él ha hecho con nosotros. Cómo nos perdonas, cómo Él nos perdona, qué tan grave ofensa hemos causado a Él y Él sigue perdonándonos, llevándonos a arrepentimiento. Lo mismo, paciencia, bondad, benignidad. Porque Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios que quiere llevarnos al arrepentimiento. Dios no quiere emitir consecuencias en nuestras vidas. Dios está buscando la manera siempre de llevarnos al arrepentimiento. Ese es su corazón para con nosotros. En tercer lugar, no debemos de juzgar por la condición de nuestro corazón. La condición del corazón del hombre es la tercera razón por la que nosotros no deberíamos de juzgar a otros. Porque tenemos una situación interna difícil de tratar. Miren que dice versos 5 al 11. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. No existe. No existe, hermano, acepción de personas. Es por esto que es de Dios el papel de juzgar.
Porque somos seres limitados. Nuestro juicio es carnal y basado en lo que nosotros vemos. El de Dios es espiritual según las cosas que no se ven. Miren la diferencia. El de nosotros es carnal por las cosas que vemos. Nosotros miramos el hecho, miramos lo que la persona hace. Dios mira otras cosas. El de Dios es espiritual. Tiene que ver con el ser. Tiene que ver con el corazón del hombre. Y tiene que ver con aquellas cosas que tú y yo no podemos juzgar. ¿Y por qué fulano hizo eso? A usted no le importa. Ese no es su problema. Ese es un problema con Dios. El por qué, y eso lo sabe Dios. Porque el corazón lo conoce solamente Dios. Eso fue lo que Dios le dijo a Samuel cuando estaba en el tema de elegir un rey. Que nosotros solamente podemos juzgar y evaluar lo de afuera, pero lo interno solamente lo puede juzgar Dios. Eso fue lo que Dios le dijo a Samuel. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. No vamos a equivocar, hermanos, si juzgamos los hechos. Por muy espiritual que seamos, nos vamos a equivocar. Nosotros somos seres limitados, no tenemos las condiciones para juzgar a las demás personas. Dios sí puede mirar más allá de lo que nosotros hacemos. Aún haciendo las cosas a veces que hacemos buenas, Dios puede reprobarnos, descalificarnos. El que esté predicando aquí, usted puede decir: el pastor está en obediencia, Dios le ha llamado a predicar y él está predicando, es un hombre de Dios, está obediente. Usted no sabe eso. Usted puede emitir un juicio de mi persona basado en lo que yo hago y usted ve y equivocarse totalmente. Totalmente. Y por eso nosotros vemos que muchas personas dicen que fulano hizo esto. No, yo no lo puedo creer. ¿Cómo que no lo puede creer? ¿Por qué? Porque usted piensa que tiene la capacidad de ver el corazón de la gente. Que un pastor violó a una jovencita, que un sacerdote le puso la mano a un muchachito, que fulano, que el presidente, que la familia de Danilo acabó el país. ¿Cómo? Porque nosotros nos equivocamos, porque no entendemos que lo único que usted y yo podemos hacer es juzgar el hecho, y lo vamos a hacer mal. Lo único que podemos juzgar es lo que hacemos, y lo vamos a hacer mal. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros tenemos una situación en el corazón. Porque la humanidad tiene un problema en el corazón. Es duro. No son corazones blanditos que Dios moldea y lo lleva a la obediencia y que queremos y anhelamos a Dios y amar a Dios. No, eso no es verdad. El corazón del hombre es duro, terco, como usted quiera llamarle. Y esto dificulta que nosotros tengamos la capacidad entonces de juzgar a los demás. La condición de nosotros internamente solo la conoce Dios. Entonces, por un corazón duro, no arrepentido, el hombre acarrea juicio para su vida. Dice el verso 5. Pero por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que entender aquí? Bueno, que Dios, hermanos, va a juzgar. Dios va a juzgar y va a juzgar, miren, mejor que usted y que yo. Y lo que merezca un castigo severo se lo va a dar, mire, mejor que usted y que yo. Y lo que merezca misericordia se la va a dar mejor que usted y que yo. Al final, Dios se encargará de hacer un juicio justo para cada uno de nosotros. Justo, y justo es lo que Pablo dice más adelante.
¿Qué es justo? Lo que dice el verso 6, Dios pagará a cada uno conforme a nuestras obras, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué es lo que Dios va a hacer en su juicio? Va a tomar lo que usted ha hecho, lo que yo he hecho, lo que la humanidad ha hecho, y a cada uno nos va a pagar conforme hicimos. Conforme hicimos. Dios está guardando su juicio para la humanidad. A veces vemos el mundo y decimos, pero Dios mío, ven. ¿Cuántas veces decimos eso en la semana? Cuando vemos un periódico, vemos una noticia, vemos... ¿Qué es lo primero? Señor, ven, por favor. Tenemos que pedirle al Señor que venga, hermanos. Es lo único que podemos hacer. No emitir un juicio, pero pedirle al Señor, porque el Padre nuestro dice que venga a nosotros tu reino. Es una petición de la iglesia, Señor, ven a la tierra, porque es que realmente la injusticia es demasiada. Y a veces incluso nosotros como cristianos nos dejamos engañar pensando que viviendo fuera del camino de Dios es mejor, porque miramos, pero yo miro en las redes que todo el mundo está como contento, en paz, y que todo el mundo está gozando y todo está bien. Y creemos que la vida fuera de Dios es así. Pero la verdad, hermanos, es que fuera del camino de Dios la vida no es como se ve en las redes. Si usted quiere, hable con sus amigos inconversos, profundice en su vida un poquito sobre cómo viven, cómo se sienten, y usted va a darse cuenta que por más fotos que suban en Instagram, bailando y brincando y gozando, por más resort, por más villas que visitan, por más viajes que hagan, sus vidas están carentes de sentido. Y es porque el mundo está viviendo de espalda a Dios y experimentando en su vida juicios sin importar cuán alegres se vean en las redes sociales. Pero un día, hermanos, aparte de esto, Dios va a pagarle a todo el que ha dado la espalda a Él conforme a su verdad. Cuando usted lee Apocalipsis, hay gente que dice, pastor, yo no leo Apocalipsis porque eso me da tan miedo. Cuando yo leo eso, yo prefiero eso. De verdad, hay creyentes que no leen Apocalipsis, señores. Porque cuando miran el juicio de Dios vertido en la tierra para la humanidad, da miedo. Es algo que usted dice, no, pero esto parece una película. Pero ¿usted sabe por qué va a pasar eso? Porque Dios es justo. Dios es verdadero. Y Él va a pagar conforme a las obras de la humanidad. Ese juicio en Apocalipsis es tan severo, hermanos. ¿Usted sabe por qué? Porque el pecado y la maldad que hay en el mundo es así de severo. Ese juicio verdadero de Dios no es porque Dios quiere y se va a deleitar haciendo esto. Es la paga de la maldad de la humanidad que va a ser retribuida por Él de esta manera. Dios está guardando todo su juicio. Él está siendo paciente. Él está esperando que todos vengan al arrepentimiento. Él está esperando que todos vengan a Cristo. Él está siendo paciente porque el día que Él emite el juicio, nadie lo va a señalar. Nadie va a decir, se vendió la justicia. Yo no confío en esta justicia. Esto es injusto para nosotros. Si éramos buenos, la humanidad no va a reprocharle a Dios ese día que era una humanidad buena. ¿Y cómo tú no haces esto? ¿Y qué Dios es este? ¿Y qué Dios de amor? Y mira cómo nos trata. Dios le va a decir, yo soy un Dios justo y le estoy pagando conforme ustedes hicieron. Y por esto el apóstol Pablo le dice a la iglesia que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Y cómo va a pagar? Verso 7. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. A los seres humanos que han buscado la vida eterna, y esa vida eterna no solamente eterna en los cielos, sino la vida abundante en Dios. Vida eterna, dos significados según el original. Vida eterna como promesa de Cristo en los cielos. Estaremos eternamente con Él. Pero vida eterna, hablando de una vida presente, una vida abundante de paz, de gozo en la tierra, a pesar de las dificultades.
Entonces, aquellos que han buscado la vida eterna, los que han perseverado en el bien hacer, aquellos que están buscando de manera permanente hacer lo correcto delante de Dios y buscan agradar a Dios, buscan gloria y honra e inmortalidad, aquellos seres humanos que cambien el propósito de su vida para agradar a Dios y darle honra a ese Dios, van a experimentar la abundancia de la vida cristiana. Pero, dice el verso 8, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Ira y enojo contra aquellos, Dios va a estar revelando sus consecuencias, sus juicios contra aquellos que rechazan la verdad de Dios. Y por esto la humanidad vive tantos dolores, porque vive de espalda a Dios. Dios sigue siendo justo. Pero no solamente ira y enojo, mire que dice el verso 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Hermano, ese es Dios, y la vida en esta tierra no va a ser diferente. Sin Cristo, ira, enojo, tribulación y angustia. Esa es la vida de aquellos que dan la espalda a Dios y abrazan sus deseos. Las consecuencias, los frutos de su vida giran alrededor de estas cosas. Pleitos, contenciones, tribulaciones, angustia. No importa si salen riéndose en Instagram. No importa si están en un resort, en una piscina, en un chailón. En sus corazones hay tribulaciones. Esta semana una joven se quitó la vida porque tenía tantas deudas, no sabía cómo pagar y se quitó la vida. Tribulación, atormento. Pero quizás las redes de esa persona tomando prestado para irse a un resort, tomando prestado para irse. Hay muchas maneras de aparentar que todo está bien. Pero la verdad es la de Dios, y Dios dice que sin Él, tú y yo, en nuestras vidas vamos a experimentar estas cosas. Pero dice el verso 10 y 11, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Pablo está derribando aquí este conflicto entre la iglesia. Entonces nosotros somos buenos y aquellos son los malos. Nosotros tenemos vida eterna, abundante, y estos no. Los gentiles sí, los judíos sí, los gentiles no. No, Pablo está diciendo todos. No importa si eres judío, primeramente el judío, y ahí está Pablo diciéndole a los gentiles, en primer lugar aquellos que han sido apartados por Dios y conocen a Dios. Ellos también. Ellos también van a experimentar juicio. Ellos también, si desobedecen, dan la espalda a Dios, van a experimentar lo mismo. No hay excepción de personas. Esto no es un tema de si Dios te eligió o no te eligió. Esto es un tema de la justicia de Dios. Y la justicia de Dios dice que el judío que fue apartado por Dios y los griegos, que son los gentiles o representan los gentiles, todos tendremos el mismo juicio. Dios es justo. Dice el verso 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Hermano, Dios no es un Dios exclusivo. La justicia de Dios no se revela a nosotros de manera exclusiva para nadie. No hay exclusión. Y no porque Él no pueda determinar ser exclusivo con el que Él quiera. Es porque Él es justo. Y si la justicia se va a revelar a nosotros, debe ser en igualdad de condiciones. Por Él. Porque así Dios lo ha determinado. Por último, y cuarta razón por la que tú y yo no debemos juzgar, es porque Dios juzgará por Jesucristo nuestros secretos conforme al estándar del Evangelio. Escuche esto. Dios juzgará por medio de Jesucristo nuestros secretos conforme al estándar del Evangelio. Así que yo no puedo sentarme en la silla del juez.
Porque aquel día, aquellas cosas que nadie sabe, y decía una hermana misionera querida de esta iglesia, esas carabelas que están en el closet, que todos guardamos, tapamos ahí, que nadie la vea, van a ser juzgadas también. Yo no puedo ignorar esto para tratar a mi hermano, para dirigirme a mi hermano. Dice verso 12 al 16, dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuanto a los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y causándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y Pablo está diciendo que no importa si estamos bajo la ley de Dios o fuera de la ley de Dios, todos vamos a experimentar un juicio. Los que están fuera de la ley, sin ley, dice, también perecerán, dice verso 12. Es decir, no, que yo ignoraba que Dios quería esto para mi vida. Dios lo entiende, pero hay una ley para ti también. Las consecuencias de actuar en la ignorancia de la ley de Dios no te va a evitar las consecuencias en tu vida. Por ejemplo, una persona, un hombre que se dedica sin Cristo, un pecador, un impío, que ha dado la espalda a Dios y abraza sus deseos, y comienza a vivir de manera promiscua con muchas mujeres. Tiene toda su vida siendo una persona así. Llega a Cristo a los 25, a los 30 años. Y después que llega a Cristo, se determina que tiene un VIH. ¿Estaba viviendo bajo la ignorancia de la ley de Dios? Sí. Sin temor a Dios, sin reglas, sin normas, sin temor al Señor. ¿Consecuencia? ¿La va a tener? Sí. Aunque estaba fuera del camino de Dios. Puede experimentar la justicia de Dios. Perecer, dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también, ¿qué va a pasar? Van a perecer. Es decir, mi vida de pecado sin Dios no me evita que yo perezca, que yo pague la consecuencia, que yo muera por causa o consecuencia de mis pecados. Así que no importa si pecamos bajo el conocimiento de la ley o fuera de ella, sin ley o con ley, también el hombre recibirá juicio de parte de Dios. ¿Por qué? Dice, porque juzgará la obediencia y no lo que conocemos. Dice el apóstol Pablo, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. No son los que vienen a la iglesia y escuchan la palabra de Dios que no van a experimentar las consecuencias en su vida como cristianos. No, yo voy a la iglesia. ¿Y por qué será que me va tan mal a mi Señor? Ay, Padre, pero es mejor, me va peor que lo del mundo. ¿Usted sabe por qué? Porque no es porque usted venga a escuchar la Biblia aquí. Eso usted puede aplicar la Biblia. El juicio de Dios a nuestras vidas no es porque nosotros tenemos conocimiento de Dios. No es porque escuchamos la voz de Dios. Es si nosotros estamos viviendo el evangelio conforme a él. Es su obediencia a la palabra la que disminuye el juicio de nuestras vidas. Por eso la fe nos invita a ser hacedores de la palabra de Dios. Porque la fe sin hacer es muerta, dice Santiago. Las bondades, esa vida eterna, abundante, la experimentamos a la medida que obedecemos la palabra de Dios.
Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino el hacedor de la ley será justificado. Por cuanto los gentiles que no tienen ley, escuche esto, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Cómo una persona que no está bajo la ley o el camino de Dios experimenta incluso bendiciones en su vida? ¿Por qué? Porque aunque no conoce la ley, dice, él obedece, vive conforme a esa ley. Él no sabe de la ley. Pero por alguna razón, por la educación, por sus valores, por sus principios, esta persona es moralmente correcta, como decimos. Dice, mostrando, verso 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndole su razonamiento. La conciencia que hablamos, no, la gente tiene, el ser humano, al ser hecho imagen y semejanza de Dios, tiene una conciencia. La conciencia es lo que nos limita muchas veces. No somos más depravados, no somos peores porque Dios puso conciencia en nosotros. Esa conciencia nos ayuda, nos muestra la obra de Dios, nos muestra la ley de Dios. Y eso es lo que me pone freno para no hacer algunas cosas, aunque no soy cristiano, aunque no he crecido en el Evangelio. Hay cosas que no la hago porque mi conciencia, la ley escrita en mi corazón me dice que no puedo hacerla. Y por esto, hermanos, Dios no ha metido juicios más severos sobre la humanidad. Porque hay algo, esa conciencia da testimonio, dice, dando testimonio su conciencia, acusándole o defendiéndole su razonamiento. La conciencia. Y la diferencia entre la conciencia y el Espíritu Santo es que la conciencia solamente le sirve al hombre para decirle eso está malo. El Espíritu Santo te dice eso está malo, arrepiéntete. Hay una diferencia. El hombre sin ley de Dios tiene de manera natural inscrito en su corazón una conciencia que le dice malo, bueno, malo, bueno, malo, bueno. Pero él sigue viviendo su vida en esa misma dirección porque él no quiere agradar a Dios. No se trata de agradar a Dios, se trata solamente de identificar lo que está bien, lo que está mal. El cristiano, aparte de tener la conciencia que le dice lo que está bien y está mal, tiene un Espíritu Santo que le dice, fallaste, pecaste, arrepiéntete. Tienes que regresar a tu Dios, a su presencia y pedirle perdón por tus pecados. Porque tú no vives para ti, tú vives para ese Dios. Y esto es lo que nos libra, hermanos, del juicio en nuestras vidas. Cuando tú y yo como cristianos no solamente estamos viviendo, identificando lo que está mal en nuestras vidas. Eso es correcto. Tenemos que identificar lo que está mal en nuestras vidas. Pero tenemos que volvernos a Dios para vivir y agradarle a Él. Porque esto va a librarnos del juicio de Dios. El Evangelio tiene el propósito de hacernos hacedores, hacer buenas obras. Cuando Cristo dijo, sean hacedores de la palabra y no solo oidores. Cuando nos mandan a hacer buenas obras, cuando nos mandan a ser discípulos, cuando nos mandan a vivir para Cristo, es porque la obediencia es determinante en la vida de nosotros. Tú y yo tenemos que vivir para el Señor. Aún sin la ley de Dios, el hombre natural tiene una ley escrita en su corazón que le acusa, que le defiende. Así que, hermanos, el apóstol Pablo termina el verso 16 diciéndole a la iglesia que Dios va a juzgarnos. Ese juicio es conforme al Evangelio, por medio de Jesucristo. Por eso todos nosotros en Cristo, los que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador, no vamos a ser condenados, porque el juicio de Dios será por medio de Jesucristo. Así que todos los que están lavados en Cristo
no son juzgados para la condenación eterna. Son juzgados para la vida eterna. Pero la manera de nosotros vivir va a determinar si realmente Dios está bendiciendo nuestras vidas, está juzgando nuestras vidas por la manera en que tú y yo estamos viviendo el Evangelio. Pero algo importante que debe quedarnos claro en esta mañana, hermanos, es que tú y yo no somos los responsables de juzgar la vida de nadie. No tenemos las condiciones para hacerlo, no sabemos cómo hacerlo. Dejemos a Dios que obre en la vida de nuestros hermanos y de la humanidad, porque Él es el juez justo. Él es que pagará a cada quien conforme haya hecho. Pablo nos descalificó para que entendiéramos que todo el mundo tiene oportunidad de ser perdonado. Es un error rechazar a algunas personas por su condición o cómo accionan en su vida. Muchas veces creemos que no hay salvación para algunas personas. Muchas veces cuestionamos y realmente Daddy Yankee se convirtió. Daddy Yankee. Y fulano, después que hizo tanta maldad, así sí es bueno. Para la iglesia ahora, después se casó a hacer lo malo. Es la ignorancia del evangelio en nuestras vidas. Hermanos, no juzguemos. Si Daddy Yankee se convirtió o no, eso no es problema de nosotros. Oremos por él. Pidamos al Señor que le ayude, que transforme. Él dio su decisión pública de que es cristiano y quiere seguir a Cristo. Bueno, confiemos en eso. Y oremos por él. Que Farruko se convirtió, pero sí, oremos por Farruko, oremos por todos los artistas que están convirtiéndose y diciendo, ojalá que sí. Eso no le está haciendo daño al evangelio. Oremos por todo aquel que profesa y ha llegado a Cristo. Si lo es o no lo es, le toca a Dios, no a nosotros. El evangelio, hermano, es para todos. El poder del evangelio es para todos los pecadores. Y tú y yo vinimos de ahí. Y si Él nos salva a nosotros, Él también lo puede salvar a ellos. Que Dios bendiga su palabra.